¿Qué tal? Bienvenidos a Sin Romantizar, el podcast donde dejamos atrás los cuentos bonitos y hablamos de la realidad detrás del amor, el éxito y la vida. Porque crecer duele, aprender cuesta y no todo es como nos lo contaron. Bienvenidísimos de nuevo y comenzamos. Y si el problema no es que no puedas soltar, sino que nadie te enseñó a despedirte, hay una pregunta que me ha estado dando vueltas en la cabeza desde hace varios días. ¿Por qué nos cuesta tanto despedirnos? Y no hablo solamente de despedirte de una pareja, porque siento que cuando escuchamos la palabra despedida, inmediatamente pensamos en un ex. Pero no. La vida está llena de despedidas mucho más silenciosas y que también duelen, lo mismo o más. Nos despedimos de amistades que jurábamos que íbamos a durar para siempre. Nos despedimos de trabajos donde dejamos años de nuestra vida, inclusive amigos que creamos en ese trabajo. Nos despedimos de casas que un día llamamos hogar. Nos despedimos de ciudades, de sueños, de planes y a veces, sin darnos cuenta, también nos despedimos de nosotros mismos. Y creo que nadie nos preparó para eso. Nadie nos enseñó a empezar. Nadie nos enseñó a enamorarnos, a graduarnos, a conseguir un trabajo, a celebrar. Nadie, pero nadie nos enseña qué hacer cuando algo termina. Nadie te dice cómo se supera una amistad que se fue apagando. Nadie te explica qué hacer cuando la persona que más amabas un día simplemente dejó de escribirte y se fue, desapareció de tu vida. Nadie te dice cómo dejar una versión de ti que ya no existe. Y en este punto quiero que lo tomes muy en cuenta y de verdad reflexiones. Nadie te dice cómo dejar ir una versión de ti que ya no existe. Simplemente esperan que sigas. Y entonces hacemos lo único que sabemos hacer. Nos aferramos. Sí, nos aferramos, porque pensamos que soltar significa olvidar. Y no, significa aceptar que ya no puedes vivir esperando que algo vuelva a ser como antes. Y eso duele muchísimo, ¿cierto o falso? Porque aceptar un final también significa aceptar que hubo cosas que nunca van a tener respuesta. ¿No les pasa que a veces lo que más duele ni siquiera es lo que pasó? Porque a mí me ha pasado, y muchas veces. Más bien, lo que duele es todo lo que nunca pasó, lo que nuestra mente y nuestra imaginación se creó. Obviamente, nunca llegó esa conversación, nunca llegó esa disculpa, nunca llegó ese me equivoqué. Nunca llegó ese abrazo, nunca llegó ese perdón. Y uno simplemente se queda esperando una simple explicación. Como si una explicación pudiera cambiar lo que ya pasó. Y no lo va a cambiar. Pero nosotros pensamos que esa explicación la merecemos. Y claro que la merecemos. Pero no va a llegar. Y es cansadísimo vivir esperando a que alguien regrese, esperando que alguien cambie, o simplemente esperando un chingüetes mensaje. ¿Para qué? Para poder dar un cierre. Un cierre que de verdad a veces es mejor que no suceda. Pero mientras tú sigues esperando, la vida sigue pasando, la vida sigue avanzando.
tú sigues avanzando, tú sigues viviendo tu día a día, con dolor, tristeza, ansiedad, depresión, felicidad, pero sigue pasando. Y hay una frase que escuché hace tiempo, y neta, apúntala, guárdala, no sé, pero está muy cabrona. Y dice: cerrar un ciclo no siempre significa entenderlo. A veces solo significa dejar de insistir. Te la voy a repetir porque neta te explota la cabeza esta frase. Cerrar un ciclo no siempre significa entenderlo. A veces solo significa dejar de insistir. Y cuando lo escuché, neta, pensé, qué difícil porque somos expertos en darle vueltas a todo. Nos acostumbramos a pensar en lo que debimos decir, en lo que debimos hacer. Nos bañamos imaginando conversaciones que nunca ocurrieron y que te ves en el espejo y que empiezas a crearte esa historia que querías que te dijera. Vamos manejando y de repente estamos teniendo una discusión con alguien que evidentemente ni siquiera está ahí y nosotros empezamos a preguntarnos y a respondernos. Neta, parecemos loquitos, la neta. Yo sé que te reíste y que dijiste que sí porque lo has hecho como yo. Y sí, evidentemente, en esa parte, en ese momento, nosotros ganamos esa discusión porque contestamos lo que realmente queríamos escuchar de esa persona. Y solamente ganamos en nuestra cabeza. De verdad, somos buenísimos para discutir con personas imaginarias. Pero a ver, ¿real? ¿Eso que dijiste en ese momento se lo hubieras dicho en persona? Pues no, obviamente no, porque somos bien cobardotes. Y somos malísimos para hablar con nosotros mismos. Porque somos malísimos para hablar con las otras personas. Porque neta, a mí me ha pasado que hablo, digo, discuto y no, hombre, pinches frasesotas buenísimas que dije, que me encontré, y a la mera hora de decirlo no dije nada de lo que había dicho. O sea, me faltaron cosas para decir, siempre me quedo corta. Y es que, real, hay conversaciones que evitamos todo el tiempo. Y una de ellas es la conversación donde nos decimos, ya terminó. Y aceptar eso se siente como perder. Pero, ¿y si no? ¿Y si algunas cosas no terminan porque hicimos algo mal? ¿Y si simplemente cumplieron su propósito? Porque sí, nos enseñaron que cuando alguien termina algo es porque alguien falló. Pero no siempre es así. Hay personas que llegan para enseñarnos a poner límites. Hay personas que llegan para enseñarnos cuánto podemos amar. Hay personas que llegan para rompernos. Y sí, aunque eso suene injusto, también hay personas que llegan para reconstruirte. No porque estuviera bien lo que hicieron, sino porque tú descubriste una fuerza que no sabías que tenías. Y aquí quiero hacer una pausa, porque sé que hay alguien escuchando esto que sigue culpándose, que sigue pensando
¿y si hubiera hecho esto? ¿Y si hubiera dicho aquello? ¿Y si hubiera insistido un poco más? Déjame decirte algo con mucho cariño. Hay relaciones que no se rompen por una conversación. Se rompen porque muchas pequeñas cosas que se dejaron de cuidar y que empezaste a cambiar tú sola, tú solo con toda esa culpa. Y güey, es muy injusto. También hay despedidas que elegimos nosotros. Y esas, curiosamente, son las que más culpa nos dan. Ejemplo, renunciar a un trabajo, alejarte de una amistad, decirle que no a alguien, cancelar un sueño, cambiar de camino. Neta, sentimos que estamos traicionando a alguien. Pero muchas veces, la única persona a la que estamos dejando de traicionar es a nosotros mismos. Y qué difícil es aceptar que crecer también implica decepcionar expectativas. Y no la de nosotros, las de los demás que tienen de nosotros. Y a veces las nuestras. Pero más, esas expectativas que tienen los demás de nosotros, nos duele no hacerlas. Y sentimos que estamos traicionando. Y si nos damos cuenta, hay sueños que un día dejan de hacerte feliz. Y no pasa nada. No eres una fracasado por cambiar de opinión. No eres inconstante por querer otra vida. No eres egoísta por elegirte. A veces simplemente creciste. A veces crecer también significa aceptar que ya no eres la misma persona que hizo aquellas promesas. ¿Y sabes qué creo que confundimos mucho? Confundimos amor con costumbre. Confundimos paz con comodidad. Confundimos insistir con luchar. Y no siempre es lo mismo. Hay personas que no quieren regresar con su ex. Lo que quieren es dejar de sentirse solas. Hay personas que dicen que extrañan ese trabajo, pero en realidad extrañan la estabilidad que les daba. Hay personas que dicen que extrañan una amistad y cuando lo piensan bien, realmente extrañan quienes eran cuando esa amistad existía. Y eso cambia completamente la historia, porque entonces dejas de buscar afuera. Porque entonces dejamos de buscar afuera lo que quizás necesitamos reconstruir dentro de nosotros. Ahora, tampoco quiero romantizar el hecho de soltar, porque soltar, la neta, duele. Y duele mucho, y muy cabrón. Porque el proceso de soltar, de sanar, hay días en los que va a parecer que estás a toda máquina. Y de repente escuchas esa canción que no manches, ya valió gorro todo. O pasas por una calle que te recordó aquella ocasión bonita que tú ya sabes que te hizo muy feliz. O hueles ese perfume, o encuentras una foto, o una carta, o algo que te haya recordado de esa persona. Y otra vez, ¡pum!, llega ese vacío, llega esa tristeza, llega ese sentir que extrañas
eso que viviste. Y te da para abajo. Y no quiere decir que hayas retrocedido. Solamente significa que eres un ser humano. Y quiero que entiendas algo perfectamente y que lo tengas anotado o no sé, pero de verdad, recuerda que sanar nunca va a ser una línea recta. Hay días en los que vas avanzando, 10 pasos. Y hay días en los que parece que regresaste 20. Y aún así, sigues sanando. Porque sanar no es dejar de sentir, es dejar de vivir alrededor de ese dolor. Y creo que eso merece repetirse. Sanar no es olvidar. Sanar es que ese recuerdo deje de decidir por ti, que ya no elijas desde la herida, que ya no aceptes menos por medio a perder, que ya no te quedes donde no eres feliz solo porque un día fuiste feliz ahí. Y quizás esa sea la despedida más importante de todas. Despedirte de la versión de ti que creías que también. Despedirte de la versión de ti que creía que tenía que soportar todo para ser amada, amado. Porque el amor nunca debió doler tanto. La amistad nunca debió sentirse como una competencia. Ese trabajo nunca debió costarte tu paz. Y tú nunca debiste sentir que tenías que dejar de ser quien eres para que alguien decidiera quedarse. Y antes de terminar este episodio, quiero pedirte algo, por favor. Hoy, cuando llegues a tu casa, piensa en todas las despedidas que has vivido. Y no quiero que abras heridas, sino solo para que reconozcas algo bien importante. Sobreviviste. Sobreviviste a personas que jurabas que no ibas a poder perder. Sobreviviste a trabajos donde pensabas que se acababa tu carrera profesional. Sobreviviste a días en los que creías que nunca volverías a reír. Y mírate, aquí estás. Tal vez un poco más cansada, cansado. Un poco más desconfiada, más desconfiado. Pero también mucho más fuerte. Y esa fuerza no nació de los días felices. Nació de todas las veces que tuviste que reconocer y recoger los pedazos de tu vida sin que nadie se diera cuenta. Así que, si hoy estás viviendo una despedida, quiero que recuerdes esto. No todas las historias terminan porque estaban destinadas a durar para siempre. Algunas terminan porque ya te enseñaron todo lo que podían enseñarte. Y aunque hoy no entiendas esa parte, estoy segura que algún día vas a mirar hacia atrás y vas a descubrir que aquello que tanto te rompió también fue lo que te convirtió en la persona que eres. Y yo te quiero compartir esta parte. Gracias a que me rompieron, hoy estoy años después aquí, frente a un micrófono, hablándote de todo esto, porque a mí me dolió muchísimo. Toqué fondo, no podía más con ese dolor. Y aún así, aquí estoy,
con miedo, con incertidumbre, con pena. De poder compartirte lo que he vivido. Y si lo hago, es porque quiero que entiendas que se viene una versión de ti bien bonita. Y que va a llegar esa persona, ese trabajo, ese amigo, esa amiga, que va a complementarte. Pero ojo, no porque no estés completa o completo, simplemente porque es bonito sentirse amado, protegido, querido, querida y acompañada. Porque ese dicho que dicen siempre llega algo mejor, es verdad, y eso es en todos los sentidos, ¿eh? Y hoy de verdad quiero que te des un abrazo fuerte, 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 fuerte. Y te agradezcas por todo lo que has tenido que vivir y por todo lo que has tenido que superar. Y que no te sientas mal cuando llegan esos días de tristeza, de vulnerabilidad. Porque este proceso es así, curveadito. A veces estás arriba y a veces vas a estar abajo. Y no pasa nada. Así es este proceso. Así que gracias por quedarte hasta aquí. Gracias por regalarme este ratito de tu vida una vez más. Recuerda que yo soy Abdi y esto fue Sin Romantizar, donde no venimos a fingir que todo está bien. Venimos a hablar de esas verdades que a veces duelen. ¿Lo qué? Cuando por fin las aceptamos, también empiezan a liberarnos. Así que si te gustó este capítulo, compártelo a más personitas para que escuchen esta parte, para que escuchen que todo va a estar bien, que simplemente es dejar atrás ese pasado, no intenciarnos con ese futuro incierto que no ha pasado y simplemente vivamos el presente, el aquí y el ahora. Y que no te culpes por lo que ya pasó, por lo que ya dijiste, por lo que ya hiciste, por lo que ya actuaste. Porque estuvo bien. Porque lo hiciste en base a las cosas que sabías y que tenías en ese momento. Obviamente no pudiste reaccionar como ahora lo piensas porque no habías vivido ese proceso, porque no habías aprendido esa parte. Por eso es que lo que pasó estuvo bien. Felicítate, ama el proceso, vive el proceso. Y recuerda que la vida real no siempre es bonita, pero merece ser contada. Nos escuchamos en el próximo video y ¡chao, chao!